Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy leemos la epístola a Tito, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Yo he escogido para que leamos juntos en este día, en el capítulo 1, el versículo 16, que dice: Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando yo leo este texto, yo veo la realidad de mucha gente hoy en día. Pero no solamente personas particulares, desgraciadamente iglesias, desgraciadamente instituciones eclesiásticas. Dicen que conocen a Dios, pero su vida demuestra que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Desgraciadamente, esta es una situación común en el cristianismo de hoy en día, porque desgraciadamente el mundo domina la mente de los cristianos, y aquellos que debieran ser hijos de Dios son solamente un grupo numerario que llena iglesias, pero que no satisface la voluntad de Dios en la consolidación de su pueblo. Y es realmente triste el ver que esto es la realidad determinante en estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir. Qué triste que el pueblo cristiano se haya apartado de la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a su propia voluntad, siguiendo las direcciones de su padre, como decía Jesús a aquellos dirigentes religiosos de su época, a su padre, el diablo. Es triste que en vez de dar un testimonio de lo que es ser cristianos, vivir de acuerdo al ejemplo que nuestro Señor Jesús nos ha dejado, vivir de acuerdo al modelo establecido por Dios y que está claro en su palabra, los cristianos que dicen ser hijos de Dios se dejan dominar por las pasiones, por los deseos, por la mundanalidad. Se dejan gobernar por doctrinas espúreas que no son bíblicas, por cuentos, por fábulas diseñadas por la mente del ser humano y no la doctrina pura entregada por Dios a través de su palabra, de la revelación. Qué triste es que tantos y tantos cristianos crean que lo que están haciendo es lo que manda la palabra, porque cuando comparan sus vidas con la revelación de la palabra de Dios, se nota la gran diferencia que existe entre la realidad profesada y el deseo de Dios para la vida de sus hijos. Personas que diciendo ser creyentes, que diciendo profesar la fe en Dios, se han convertido en seres abominables. Qué triste que cuando esas personas lleguen al encuentro con Dios, se den cuenta que son reprobadas. Se den cuenta que no han alcanzado la eternidad prometida por Dios, porque no han querido doblegar su ego, porque no han querido profundizar las Escrituras para comprender la voluntad de Dios como está revelada. Qué triste que después de toda una vida de decir que son hijos de Dios, se den cuenta que nunca lo han sido. Tenemos una responsabilidad, querida hermana, querido hermano. Leemos cada día la palabra, estudiemos cada día esa palabra, profundicemos cada día en esa palabra para que la verdad de Dios se revele en nuestro espíritu y que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no ser reprobados por Él. Meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.